La moderna economía mixta es una combinación de empresas privadas que trabajan en un mercado de regulaciones, sistema fiscal y programas gubernamentales. Se constituye en A. Mecanismo de mercado. La mayoría de los países de bajos recursos o ingresos, su mayor economía se da en las empresas privadas a través de los mercados privados. Este no es dirigido por nadie. Lugar donde las empresas consumidores participan en el comercio voluntario para mejorar su calidad de vida. Sus acciones se coordinan de forma invisible, que lleva por nombre economía de mercado. Una economía de mercado es el mecanismo que se encarga de coordinar personas, actividades y negocios a través de un sistema de precios y mercados. Es el dispositivo encargado de agrupar el conocimiento y las acciones de miles de millones de individuos, resolviendo problemas sin una inteligencia central. En una economía de mercado no hay individuo u organización independiente que sea responsable por la producción, el consumo y la distribución o la fijación de precios. ¿Cómo es que los mercados determinan precios, salarios y productos? Teniendo en cuenta que los mercados son lugares donde compradores y vendedores se reúnen para intercambiar bienes y servicios, y es también quien determina los precios de los bienes. Un precio es el término con base en el cual se intercambian distintas mercancías, también considerado como señal para los productores, porque si un producto tiene alta demanda entre consumidores, el precio se elevará y esto le enviará señal a los productores de que se necesita más oferta. Ejemplo, si una enfermedad reduce la producción de carne, la oferta disminuye y aumenta el precio de la venta. Pero si la producción es muy alta, la oferta aumenta y disminuye el precio. Podemos afirmar que la oferta y el precio son inversamente proporcionales. Los precios son los que mueven el mercado y lo equilibran. Equilibrio del mercado es aquel que presenta el balance entre vendedores y compradores, es decir, los precios a los que los compradores aceptan adquirir exactamente la cantidad de los que los vendedores desean vender. Representa el balance de oferta y demanda, ya que equilibran todas las fuerzas de la economía. ¿Cómo resuelve el mercado los tres temas económicos? Quiere decir, cómo los precios permiten equilibrar el consumo y la producción al empatar vendedores y compradores. O sea, la oferta y la demanda en una economía de mercado. Resuelve simultáneamente los tres problemas: qué, cómo y para quién. 1. ¿Qué? Los bienes y servicios que se van a elaborar para una comunidad. 2. ¿Cómo? Es decir, cómo organizar los recursos producidos para elaborar las cantidades adecuadas de bienes y servicios. La localización de los insumos y consumos de producción. 3. ¿Para quién? ¿Cómo distribuir los bienes y servicios entre los miembros de una comunidad? La doble monarquía se constituye por los gustos y la tecnología. Los gustos son aquellas cosas que le gustan a la población. Estos dirigen los usos de los recursos de la sociedad, escogiendo un punto de la frontera de posibilidades de producción. La tecnología es la demanda de los consumidores, tiene que encajar con la oferta de bienes y servicios de los negocios para determinar qué se produce en última instancia. Quiere decir que la tecnología no puede ir más allá de su frontera de producción. Se puede concluir que aquellas tecnologías que no se basen en los gustos y la tecnología fracasan, porque no existirá demanda de consumidor. Es útil para que las utilidades sean buenas y no malas. Sirven como recompensa y castigo para los negocios y los ayudan a orientarse. Representación gráfica de los precios de los mercados. El flujo circular es ofrece una vista general de cómo los consumidores y los productores interactúan para determinar precios y cantidades.
Tanto para los insumos como para los productos, los consumidores compran bienes y venden factores de producción. Los negocios venden bienes y compran factores de producción. Los consumidores utilizan los ingresos que obtienen las ventas de la mano de obra y los insumos para comprarle bienes a los negocios. Estos basan los precios en sus bienes en los costos de la mano de obra y de la propiedad, y los precios en los mercados de bienes se fijan para equilibrar la demanda de los consumidores y la oferta de los negocios, y en los mercados de factores para equilibrar la oferta de los hogares y la demanda de las empresas. También la podemos definir como la imagen total de las redes de ofertas y demandas interdependientes, las cuales están interconectadas a través de un mecanismo de mercado para resolver los problemas económicos del qué, cómo y el para quién. La mano invisible. Esta teoría fue creada por Adam Smith. Es un escocés que nació y murió entre los años de 1723 y 1790, que sostiene que la libre competencia es la mejor manera de funcionar la economía. Esta metáfora que señala que la economía de mercado es una herramienta con la capacidad para alcanzar el bienestar social máximo mientras se busque el interés propio. Esta no suele ser eficiente de un todo, ya que presenta 3 fallas. Primera falla: una economía produce eficientemente cuando no puede mejorar el bienestar económico de una persona sin empeorar el de alguna otra. Segunda falla: una falla de la mano invisible son las externalidades y derrames fuera del mercado. Externalidades positivas tales como los descubrimientos científicos y negativas tales como la contaminación. Tercera falla: la distribución de los ingresos es política o éticamente inaceptable. Cuando se presenta cualquiera de estos elementos, la doctrina de la mano invisible de Adam Smith no funciona y es posible que el Estado quiera intervenir para repararla. Podemos concluir que Adam Smith descubrió una propiedad notable de una economía de mercado competitiva, en condiciones de competencia perfecta y fallos de mercado. Los mercados extraen los recursos existentes del mayor número de posibles bienes y servicios útiles, pero en los casos en los que los monopolios y la contaminación o fallas semejantes del mercado existen, pueden destruirse las notables propiedades de eficiencia de la mano invisible. B. El comercio, el dinero y el capital. Estos son 3 rasgos distintivos de la economía moderna. 1. Las economías avanzadas se caracterizan por una complicada red de comercio que depende de un elevado grado de especialización de una intricada división del trabajo. Las economías modernas hoy utilizan abundantemente el dinero, que sirve como parámetro para medir el valor económico, además de ser el medio de pago. Las tecnologías industriales modernas se basan en la utilización de enormes cantidades de capital. Los bienes del capital convierten el trabajo del hombre en un factor de producción mucho más eficiente. Mi nombre es Carlos Puello. Voy a resumir el capítulo 3, conceptos básicos de la oferta y la demanda. La economía tiene una herramienta muy poderosa para explicar cambios en el ambiente económico, la llamada teoría de la oferta y la demanda, la cual muestra de qué manera las preferencias del consumidor determinan la demanda de mercancías, mientras que los costos para los negocios son fundamento de la oferta de la misma. Tomé un ejemplo de los precios de la gasolina que se ilustra en la siguiente gráfica. Muestra el verdadero precio de la gasolina o el nivel de precios corregido para los movimientos en el nivel general de precios. La demanda de la gasolina de los productos petroleros se elevó después de la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 70 se produjeron 2 grandes choques petroleros, los cuales provocaron preocupación social y demanda por regulación. La tabla de demanda: relación entre precio del mercado y cantidad comprada. Mientras mayor sea el precio de un artículo, los consumidores están dispuestos a comprar menos. Cuanto más bajo es el precio, más unidades se compran. Examinemos un sencillo ejemplo que se presenta una tabla hipotética para la demanda de hojuelas de maíz
Para cada precio es posible determinar la cantidad que se compra de los consumidores. Por ejemplo, a $5 la caja, los consumidores compran 9 millones de cajas. A precio menor se compran más hojuelas. A un precio de $4, la cantidad se adquiere es de 10 millones de cajas. Y así sucesivamente. Entre menor sea el precio, mayor va a ser la cantidad del producto. Curva de demanda. Es una representación gráfica de la demanda. Se curva, tiene una pendiente negativa, va del cuadrante noroeste al sureste. Es decir, que la curva de demanda de hojuelas de maíz, el precio tiene símbolo, lo vemos ahí en la gráfica, que es la letra P, se mide en el eje vertical, mientras que la cantidad de demanda tiene como símbolo la Q, se mide sobre el eje horizontal, y luego una curva continua pasa a través de los puntos para así dar una curva de demanda. La demanda del mercado es la curva del mercado y se determina al sumar las cantidades que demandan todos los individuos a cada uno de los precios, la cual representa la suma total de todas las demandas individuales del mercado. Es lo que es observable en el mundo real. Los desplazamientos de la demanda. La demanda no es estática y no permanece inalterable en el tiempo, sino que varía en función de algunos factores externos a la ecuación. En consecuencia, se puede producir desplazamiento de la curva de demanda en función de otros cambios de otros factores relacionados. Gráficamente señala de forma estática el nivel de demanda que se obtiene para cada precio. Sin embargo, los desplazamientos pueden ser debido a diversas circunstancias, originando un nuevo precio de equilibrio y una curva gráfica que suponen niveles de demanda diferentes para un mismo precio. Como podemos ver, ahí vemos una gráfica de lo que son los desplazamientos. Por ejemplo, si los ingresos promedio se elevan un 10%, la cantidad de demanda a un precio de $10.000 puede incrementarse de 10 a 2 millones de unidades. Esto significaría un desplazamiento en la curva de demanda debido a que el aumento en la cantidad de demanda refleja factores distintos al precio del bien. La curva de oferta. La curva de oferta representa la relación entre la cantidad ofrecida y el precio de mercado, los anteriores suponiendo que el resto de las variables se mantienen constantes. Entre estas variables se encuentran el precio de los insumos, precio de bienes sustitutos y políticas de gobierno, entre otros. Junto con la curva de demanda compone la ley de la oferta y demanda, que es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de eso, teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto. Desplazamiento de la oferta. Las empresas están modificando constantemente la combinación de productos y servicios que suministran. Cuando varían los precios de los automóviles, los productores alteran su producción y la cantidad ofrecida. Pero la oferta y la curva de la oferta no se desplazan. Por el contrario, cuando cambian otros elementos que afectan a la oferta, esta se modifica y la curva de la oferta se desplaza. Observemos en la gráfica los desplazamientos de la oferta con un ejemplo de mercado de automotriz. Vemos muy bien, a medida que caen los costos de producción,
aumenta la oferta de automóviles. A cada precio, los productores ofrecerán más automóviles y la curva de la oferta se desplaza a la derecha. Equilibrio de la oferta de la demanda. Hasta este momento se han considerado a la oferta y a la demanda de manera aislada. Se conocen las cantidades que se compran y se venden voluntariamente a cada precio. Cuando el precio es demasiado bajo, por ejemplo, $2, la cantidad de demanda es superior a la ofrecida. Hay escasez y los precios suben hasta alcanzar un equilibrio. Efectos de un desplazamiento de la oferta y la demanda. El análisis del aparato de la oferta y de la demanda puede hacer mucho más que identificar dónde está el precio y la cantidad de equilibrio. También se puede servir para predecir el impacto de los cambios en las condiciones económicas de los precios y las cantidades. Ahora el ejemplo, el pan de cada día. Suponga que una racha de mal tiempo eleva el precio del trigo, ingrediente clave para su elaboración. Esto desplaza la curva de la oferta del pan hacia la izquierda, como vemos en la siguiente gráfica que le voy a presentar. Esto se muestra en la figura donde la curva de la oferta del pan se ha desplazado. En cambio, la curva de la demanda no se ha desplazado porque el clima apenas afecta a la demanda de sándwich de los consumidores. Ahí vemos en la gráfica una pequeña comparación en lo que serían los desplazamientos de la oferta y desplazamientos de la demanda. Si la oferta se desplazara hacia la izquierda, hay escasez al periodo inicial. El precio subiría hasta que las cantidades se compren y vendan voluntariamente sean iguales en un nuevo punto de equilibrio. El desplazamiento en la curva de la demanda provoca un exceso de demanda. El precio tiene al alza a medida que el precio y la cantidad de equilibrio ascienden. Oferta de demanda e inmigración. Un ejemplo notable y fascinante de la oferta y de la demanda, lleno de complejidades, es el papel de la inmigración en la determinación de los salarios. Y si se le pregunta a la gente, la respuesta más probable es que la inmigración hacia California y Florida disminuye los salarios de los trabajadores en esas regiones. Se trata simplemente de la oferta y la demanda, quizás señale en la figura, la cual muestra un análisis de la oferta y de la demanda de la inmigración. La inmigración hacia una región desplaza la curva de la oferta de mano de obra hacia la derecha y empuja hacia abajo los salarios. Algunos minuciosos estudios económicos sobre el caso arrojan dudas sobre este sencillo razonamiento. En una encuesta reciente de la evidencia se llegó a la siguiente conclusión. Efecto de la inmigración en los resultados del mercado laboral es muy reducido. No existen pruebas de reducciones económicamente significativas en la que el empleo nativo, en la mayor parte de los análisis empíricos, se ha encontrado un aumento del 10% en la fracción de inmigración en la población. Reduce los salarios locales en un máximo de 1.2%. ¿Cómo explicar el pequeño impacto de la inmigración en los salarios? Los economistas que se ocupan de la mano de la obra subrayan la gran movilidad geográfica de la población estadounidense. Esto significa que los nuevos inmigrantes rápidamente se extenderán por todo el país. Una vez que lleguen, los inmigrantes pueden mudarse a ciudades en las que puedan obtener
un empleo. Los trabajadores tienden a irse a aquellas poblaciones en las que la demanda de la mano de obra ya está en aumento debido a una fuerte economía local. Este punto se ilustra una figura o una gráfica, como lo podemos ver, donde se asocia un desplazamiento en la oferta de la mano de obra con curva de la demanda superior. El nuevo salario de equilibrio es el mismo que el salario original. Otro factor es que el residente nacido en la localidad puede mudarse cuando lleguen los inmigrantes, por lo que la oferta total de mano de obra no se modifica. Esto dejaría la oferta de la curva de mano de otra posición original y dejaría sin cambio a los salarios. La inmigración constituye un buen ejemplo para demostrar el poder de las sencillas herramientas de la oferta y de la demanda. Ahí vemos claramente las gráficas. El punto A, que sería solo inmigración; el punto B, inmigración a ciudades en expansión. En A, los nuevos inmigrantes provocan que la curva de la oferta de la mano de obra se desplace, con lo que se reducen los salarios de equilibrio. Pero es más frecuente que los inmigrantes se vayan a ciudades donde los mercados de trabajo están en expansión. Entonces, como se muestra en B, los cambios salariales son pequeños si el aumento de la oferta se produce en los mercados de trabajo en los que la demanda está aumentando. En este video hablaremos sobre la elasticidad, precio de la oferta y la demanda. A menudo, la oferta y la demanda indican si algunas fuerzas aumentan o reducen las cantidades, pero para que estas herramientas sean verdaderamente provechosas, es necesario saber cuánto de la oferta y la demanda responden a los cambios de precio. Algunas compras, como las de viajes de vacaciones, son muy sensibles a las modificaciones de precios. Otras, como la comida o la electricidad, son necesidades para las cuales las compras de los consumidores responden muy poco a los cambios en los precios. La relación cuantitativa entre el precio y la cantidad comprada se analiza mediante el concepto crucial de la elasticidad. Primero, hay que hacer una cuidadosa definición de este término y luego utilizarlo para analizar las repercusiones microeconómicas de los impuestos y de otros tipos de intervención estatal. Elasticidad precio de la demanda, a la que a veces se denomina elasticidad precio, indica cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. Su definición exacta es la variación porcentual de la cantidad demandada dividida entre la variación porcentual del precio. Cálculo de las elasticidades. Se utiliza el símbolo ED para representar la elasticidad del precio y por conveniencia se suprime el signo negativo. Por ello, todas las elasticidades son positivas. Entonces, la elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio. Ahora cabe ser más precisos acerca de las diferentes clases de elasticidad precio. Cuando una variación del precio de 1% provoca una variación a la cantidad demandada superior a ese porcentaje, se presenta una demanda elástica con respecto al precio. Cuando una variación del precio de 1% provoca una variación de la cantidad demandada inferior a ese porcentaje, el bien tiene una demanda inelástica con respecto al precio. Un importante y especial caso es la demanda de la elasticidad unitaria, que se produce cuando la variación porcentual de la cantidad es exactamente igual a la variación porcentual del precio. En este caso, un alza del precio de 1% provoca una disminución de la demanda en ese mismo porcentaje. Al fin de ilustrar cómo se calculan las elasticidades, examine el sencillo caso representado en la figura 4.1 de la respuesta de las compras a un alza de precio. Al empezar en el punto A, el precio era de 90 y la cantidad demandada de 2.40.
Un aumento de precio a 110 llevó a los consumidores a reducir sus compras a 160 unidades, como se indica en el punto B. En la tabla 4.1 se muestra cómo se calcula la elasticidad precio. El aumento de precio es de 20% con la resultante disminución en la cantidad de 40%. La elasticidad de la demanda con respecto al precio es evidentemente E de 40 entre 20 igual a 2. La elasticidad con respecto al precio es mayor que 1 y por tanto este bien tiene una demanda elástica con respecto al precio en la región que va de A a B. En ese cuadrito veremos detalladamente de dónde salen cada una de las cantidades para finalmente poder hallar la elasticidad de precio. Hay que tener 3 pasos claves para hallar la elasticidad precio. El primero es suprimir los signos negativos de las cifras, así todos los cambios porcentuales serán positivos. El segundo, advierta que la definición de elasticidad utiliza los cambios porcentuales en el precio y la demanda y no los cambios absolutos. Esto tiene el efecto neto de que una variación en las unidades de medición no afecta a la elasticidad. Por tanto, ya sea que mida el precio en centavos o en dólares, la elasticidad sigue siendo la misma. 3. Note el uso de promedios para calcular los cambios porcentuales en precio y cantidad. Para cambios porcentuales muy pequeños como de 100 a 99 no importa mucho si se utiliza 99 o 100 como denominador, pero para cambios mayores la diferencia es significativa. La fórmula exacta para calcular la elasticidad es, por tanto, ED igual a delta de Q entre Q1 más Q2 entre 2, entre delta de P1 más P2 entre 2. Esta es la fórmula de la elasticidad.